Si buscamos el origen de la palabra Mesopotamia, significa en griego entre ríos. Por lo tanto, así la región, ¿no es cierto?, que abarcaba inicialmente los territorios comprendidos entre el Tigris y el Éufrates, van a pasar a denominarse como una zona de Mesopotámica. Hoy día, como lo vimos en el mapa, Irak, ¿no es cierto?, y la zona de Siria. La abundancia de agua crea, ¿no es cierto?, una riqueza natural importantísima, muy similar a lo que les pasó a la civilización egipcia con el tema del Nilo. Según la Biblia, estuvo allí localizado el paraíso, o sea, es una tierra muy importante porque de ahí surgiría la humanidad en cuanto a su desarrollo histórico. Porque recuerda tú, como lo vimos en la clase pasada, que el surgimiento de la vida humana desde el punto de vista científico estaría en Kenia, en África, en cuanto al desarrollo del Australopithecus, Homo habilis y todo eso. Pero en cuanto a su desarrollo histórico, Mesopotamia sería uno de los países que logra, sin lugar a dudas, iniciar el desarrollo histórico, sobre todo pensando en su riqueza natural muy importante, que está asociada, como te digo, a la existencia de agua. Ahí se habría ubicado, según los pasajes bíblicos, todo lo que es el desarrollo del paraíso. El neolítico, ¿no es cierto?, alcanzó un gran desarrollo en Mesopotamia, la agricultura. Recuerda que desde el punto de vista de la prehistoria, está dividida en dos grandes etapas. Una de ellas es la etapa asociada al paleolítico, es decir, cuando el hombre era bandas cazador-recolectoras, y el neolítico. El neolítico parte con el desarrollo de la agricultura. Por eso se dice ahí que el neolítico estuvo muy desarrollado en Mesopotamia, porque claro, al tener, ¿no es cierto?, una gran cantidad de agua disponible, la agricultura se desarrolla con mucha mayor facilidad. También en Uruk, una de las ciudades más importantes de la civilización egipcia, se va a desarrollar un sistema complejo de escritura. La escritura que se llamaba cuneiforme, escritura cuneiforme. Ojo con esa palabra porque después va a tener que hacer un trabajo de investigación con ella. La historia de Mesopotamia, ¿no es cierto?, son varias civilizaciones que se van tomando una tras otra. Primero estaban los sumerios, después los acadios. Entonces hay varias como etapas dentro de la historia de Mesopotamia, ¿ya? Varios pueblos que se van desarrollando durante ese periodo, que después van a desembocar en una gran cultura que es la cultura mesopotámica, ¿ya? Y dos son las culturas más importantes: la cultura asiria, en la parte de Asura, al norte de Mesopotamia, y la cultura babilonia, ¿no es cierto?, o los babilonios al sur. Cada uno de ellos evoluciona de forma diferente, pero ambos acabarán dominados por pueblos guerreros, llegados del este, los persas, los medos y los aqueménidas. Es decir, para que tengan una idea, se empiezan a desarrollar ciertas culturas: los acadios, ¿no es cierto?, los sumerios, que fueron los primeros pueblos que habitaron esa zona. Después, posteriormente, avanzando en el tiempo, se van a desarrollar dos grandes culturas que absorben a los acadios y los sumerios, que son los asirios hacia el norte y los babilónicos hacia el sur. Cuando ellos ya están desarrollados y empiezan a generar toda una cultura, escritura, etcétera, van a ser dominados posteriormente por los persas, medos, ¿no es cierto?, y los aqueménidas. Es decir, el desarrollo de Mesopotamia termina con la invasión persia, que se ubica en todo ese sector, ¿ya? Ahora, tú lo que tienes que tener claro es que los persas después no van a formar algo absolutamente distinto, sino que lo que van a hacer es tomar lo que ya tenían como cultura, como desarrollo, y lo van a reorganizar, y van a adquirir otro tipo de modelos, otro tipo de procesos, y van a crear, ¿no es cierto?, la cultura persa, con muchos elementos tomados y sacados de este mundo, digamos, del desarrollo de lo que era antiguamente los acadios, los sumerios y todo lo que ellos ya habían dejado. Tú tienes que entender que los pueblos se van absorbiendo las culturas anteriores, las van modificando y las van haciendo crecer. Por eso existe este proceso de evolución también a nivel de la cultura, a nivel de las sociedades. La religión en el mundo mesopotámico domina todo y permanece más o menos inalterable hasta la conquista de los musulmanes. Hay similitudes con la cultura egipcia, si tú te puedes dar cuenta, basada, ¿no es cierto?, en principios de fuerzas de la naturaleza que se identifican con los dioses: el dios del agua, el dios del cielo, el dios de la tierra. Entonces, si tú te das cuenta, hay similitudes. Por supuesto que tienen que haberlas, están cercanos, y sin lugar a dudas son culturas que en algún momento se asocian mucho, porque ambas desarrollaron la agricultura, y como la agricultura era la actividad más importante, obviamente que los dioses que podían entregar esa cultura en zonas particularmente desérticas, es decir, en zonas donde era muy difícil desarrollarse, para ellos fue trascendental
crear, ¿no es cierto?, esta cultura de dioses de la naturaleza, porque a ellos le ofrecían su trabajo y a ellos le pedían que le entregara agua, que le entregara la vitalidad del sol, etcétera. ¿Ya? Posteriormente, ¿no es cierto?, se van configurando nuevos dioses. La gran diosa Inanna, como dice ahí, que más tarde se va a identificar con Ishtar, va a ser la diosa más venerada. Siempre recuerda que en la cultura, a pesar de ser politeísta, recuerda que politeísmo significa una cultura que tiene varios dioses, siempre va a existir un dios central, la figura de alguien que tiene, digamos, un poder especial sobre el resto. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, tú tienes que tener claro que la religión mesopotámica también es politeísta, asociado al culto de lo que eran las fuerzas de la naturaleza. Desde el punto de vista social, las ciudades dentro de Mesopotamia están aglomeradas en ciudades-estado. Esto significa, cuando tú hablas de una ciudad-estado, hablas de una ciudad que es independiente, que es autónoma, y están gobernadas por un monarca que dirige el ejército dentro de cada una de esas ciudades. Estos son momentos de la historia muy belicosos, es decir, momentos en los cuales la guerra es normal, es natural, se hace muy continua a raíz de que no están determinados los territorios y todos quieren, digamos, obtener la mayor cantidad de riqueza. Por ese motivo, ¿no es cierto?, es que existen importantes ritos religiosos que se van desarrollando dentro de estas culturas, junto a los sacerdotes, y que dirigen todo lo que es el tema de la justicia y todo eso. Es decir, los monarcas tuvieron un rol importante, no solo a cargo del ejército, sino que de la justicia y los ritos religiosos. Hay dos tipos de nobleza, una nobleza cortesana y la nobleza empleada. La nobleza cortesana es la que está asociada a los monarcas más importantes, y la nobleza empleada son los que realizan la función administrativa dentro de las ciudades. ¿Ya? También hay escribas, los que manejan la escritura, un grupo muy importante, porque recuerda que ellos tenían un tipo de escritura, por lo tanto quien manejaba la escritura era quien en definitiva tenía poder, porque podía descifrar todos los códigos y todo lo que se generaba. Había una clase urbana importante, mercaderes eran pequeños comerciantes y artesanos, y existió una legislación muy importante. Lo más importante de esta cultura es el Código de Hammurabi, ya que de época babilónica, ¿no es cierto?, que se empezó a desarrollar, y no voy a profundizar en el tema porque es un trabajo de investigación que tú tienes que hacer, pero te adelanto que fue uno de los primeros, una de las primeras leyes que existió escritas dentro de la sociedad, digamos. Así que para que entiendes, hasta antes del Código de Hammurabi, normalmente las leyes eran consuetudinarias, es decir, las leyes se transmitían vía oral. En cambio, después del Código de Hammurabi, la mayoría de las culturas asumen, ¿no es cierto?, que las leyes hay que escribirlas para que puedan ser entendidas y sabidas por todos. Desde el punto de vista artístico, la producción, ¿no es cierto?, que se desarrolla en Mesopotamia tiene una serie de características, géneros o categorías. El culto, ¿no es cierto?, hay formas tradicionales, a fenómenos de la supervivencia, junto con componentes religiosos y hasta mágicos de los modelos. Es decir, tú puedes ver en Mesopotamia una figura asociada al trabajo agrícola y puedes ver una figura asociada al culto al dios más importante de Mesopotamia. Es decir, la producción artística va variando desde cosas muy relevantes hasta cosas, digamos, que son un poquito más comunes. De todas maneras, el valor de la civilización mesopotámica radica, ¿no es cierto?, en que fueron capaces de entregar una serie de elementos arquitectónicos, una serie de elementos pictográficos, es decir, pintaron muchas cosas interesantes, como te digo, algunas con un sentido práctico, otras con un sentido un poquito más religioso. Y sobre todo, el gran aporte de la cultura o civilización mesopotámica va a ser el Código de Hammurabi, es decir, ese como primer manual legislativo, el primer texto, digamos, por decirlo de alguna manera, jurídico. Sería la primera constitución que existió en alguna parte. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente son una civilización muy importante. La imagen que tenemos aquí para ir terminando